Tardes, queridos amigos. Qué gusto de que estemos reunidos en este tiempo especial con nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar reunidos en su nombre, sabiendo que Él tiene un propósito bien definido para nosotros en esta tarde. Gracias a Dios por su presencia y gracias a Dios por la ocasión que tenemos de, pues, convocarnos y de considerar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, como lo hacemos habitualmente. Les damos muchas gracias y la más cordial bienvenida a quienes nos visitan en esta ocasión por primera vez. Espero que nos acompañen eh, siempre. Y bueno, pues queremos invitarlos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante del Señor, sabiendo que Él es el importante, Él es el mayor en medio de nosotros. Entonces, inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a que esta transmisión pueda fluir de una manera correcta. Y te damos muchas gracias por todos los que ya estamos aquí presentes. Te pedimos que bendigas y ayudes a quienes hayan de conectarse después. En el nombre de Jesús queremos presentar nuestra alabanza delante de ti y también pedirte que tú bendigas a cada grupo, ministerio, iglesia donde se está predicando tu palabra a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Queremos México para Cristo, Señor, y te pedimos un gobierno temeroso de ti. En el nombre de Cristo, gracias por esta libertad con la que nos podemos reunir y podemos estar delante de ti en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a alabar a nuestro Dios siempre con su palabra. Y este canto basado en el libro de las Crónicas que nos dice así: Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Gócese los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre
por siempre durará. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos por tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Gracias, Señor Jesús. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Amo tu presencia, amo tu poder en mí. Amo tu presencia, amo tu poder en mí. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Amo tu presencia, amo
tu presencia amo, amo tu poder en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Oh, bendito eres, Padre. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Gloria a tu santo nombre. Nuestro mensaje de esta tarde se titula El Espíritu Santo en nosotros. Es curioso que se haya hecho tan popular un refrán que dice, salió con su domingo 7. Quizás todos hemos utilizado esa frase para señalar el embarazo involuntario de alguna joven en edad impropia. Según el Internet, la expresión se derivó de un cuento de los hermanos Grimm, aquellos alemanes que fueron famosos por sus cuentos en la primera mitad del siglo XIX y que en uno de ellos refieren una leyenda escandinava de cuando unos duendes cantaban y contaban los días de la semana y una chica les interrumpe gritando ¡Domingo 7! Y en castigo le lanzaron un hechizo que la dejó embarazada. Por supuesto, estos hermanos, cuando menos en ese cuento, no demostraron que fueran cristianos. Se les conoce por hermanos porque eran hijos de los mismos papás, no por ser de una comunidad de fe. Pero el dicho quedó sellado indeleblemente en el acervo mundial. Pues bien, como podemos ver en nuestro calendario, hoy nosotros salimos con nuestro domingo 7 y la intención es que resultemos llenos de la presencia del Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu. Nuestro mensaje está fundamentado en las palabras de Jesús anunciando la llegada de su Espíritu en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. En el párrafo 8 leemos lo siguiente. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es importante que consideremos al hablar el Señor Jesucristo de hablarán acerca de mí en todas partes, pues menciona los lugares más próximos, Samaria, Jerusalén, Judea, etcétera, y dice hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en nuestra vida diaria, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros nos va a dar la libertad de poder hablarle a todas las personas, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, aun cuando vamos en un transporte público. O sea, en cada una de las acciones que realizamos cada día, tenemos oportunidad. Hemos escuchado testimonios muy lindos
de nuestros queridos hermanas que nos platican que cuando están haciendo cola en el Seguro Social, pues se ponen a platicar del Señor Jesucristo con muchas otras personas y le damos gracias al Señor por esa convicción y por esa libertad con la que el Espíritu de Dios sella nuestra vida. En una de nuestras recientes clases comentábamos que una de las manifestaciones inmediatas de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es precisamente la libertad que nos da para predicar a Cristo. Hoy vamos a desarrollar nuestro tema, el Espíritu Santo en nosotros, considerando su obra en la vida de algunos personajes que la palabra de Dios nos permite conocer, hombres y mujeres comunes que fueron transformados cuando vino sobre ellos el Espíritu del Señor. Definitivamente, Dios quiere hacer algo especial en la vida de cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y observar su obra en la vida de estos personajes nos permitirá una mayor libertad para recibirla, la obra del Señor a través de su Espíritu Santo, en nosotros. Recientemente hablamos de José y su emotivo encuentro con sus hermanos, pero hoy referimos a José como un testimonio del espíritu de sabiduría que le fue otorgado por el Espíritu de Dios y que le abrió las puertas a la posición de mayor importancia en el reino de Egipto. Génesis en el capítulo 41 nos da el conocimiento de esta situación. Dice así: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango mayor al tuyo. ¡Wow! ¡Qué manera de exaltar a una persona! El Espíritu de Dios trayendo sabiduría y revelación a la vida de José. Y a través de esa sabiduría y revelación se le abrieron las puertas del reino más poderoso de ese tiempo, Egipto. Esta sabiduría le permitió a José interpretar sueños de parte de Dios y administrar con buen éxito el imperio en un tiempo de grave crisis. Recordarán que hubo una hambruna en aquella región del mundo y gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, Egipto pudo tener suficientes reservas de alimento y de semilla para poder alimentar a toda su población y aún a otros que llegaban a comprar de ellos. Con el siguiente testimonio me siento, bueno, si queremos discernimiento para tomar decisiones sabias en medio de circunstancias poco favorables, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Con el siguiente testimonio me siento identificado sin que eso signifique que tenga mayor concepto de mí que el que debo de tener. Bezaleel recibió del Espíritu Santo el espíritu de creatividad. Y es que cada vez que leo este testimonio me siento identificado porque la creatividad ha sido parte de mi vida desde pequeño. Y lo veo como ha trascendido a través de las generaciones y son creativos mis hijos, son creativos mis nietos y veo yo que hay una línea en la vida de todos nosotros ligada a la creatividad.
Y por supuesto, sin dejar de lado la herencia de creatividad que también había en los papás de Tere. Bueno, Bezaleel recibió del Espíritu Santo el espíritu de creatividad. En el capítulo 31 del libro de Éxodo tenemos el testimonio. Dice el párrafo primero: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, perdónenme, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. ¡Wow! Es verdaderamente, pues, impactante el testimonio que Dios da de este varón por la obra que su espíritu hizo en él. O sea, una creatividad inagotable, con cantidad de manifestaciones a través de su destreza manual, a través de su criterio creativo. Bueno, en realidad, pues, un hombre bastante importante para todo aquel que expresa creatividad a través de su vida. Es importante saber que Dios no solo puede usar la vida de aquellos que sobresalen en la tarima de una congregación, predicando o cantando. Dios quiere usar nuestra vida para su gloria y nos ha dado diferentes dones y talentos para poner a su servicio. O sea, no necesariamente, o esto es, no todo mundo tiene el mismo giro de creatividad unos que otros. Al Señor Dios al Señor se le ocurre repartir diferentes dones a las personas. Y todos tienen esa posibilidad de creatividad y aún más cuando el Espíritu de Dios está presente en la vida de aquellos, pueden destacar en cualquier disciplina que se propongan. Algunos en la administración, algunos en los negocios, algunos en las manualidades, algunos en la gastronomía, algunos en las artes de costura, algunos en cualquier otra disciplina, que no sea solamente interpretación musical o creatividad y diseño. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer aquí sería: ¿qué dones y talentos he recibido de Dios? Y no solamente para identificarlos, sino para saber que los podemos poner a su servicio. Bien dice la Escritura que Dios, por su buena voluntad, pone en nosotros el querer como el hacer. Solo espera nuestra disposición para ser útiles en su obra. A veces cuando vemos a alguien llevando un gran peso, le preguntamos: ¿le ayudo? Pero no es una pregunta lo que esa persona necesita. Lo que necesita es una afirmación. Le ayudo. ¿Sí? A Gedeón el Señor lo revistió de un espíritu de valentía. Esto de la ayuda con respecto de los dones y talentos que cada uno podemos tener y que son para la edificación del pueblo de Dios, independientemente del gusto que nos produce practicar algo que a nosotros nos gusta en particular. Bueno, otro ejemplo de los dones de Dios en la vida de algunas personas
en la Biblia es, por ejemplo, Gedeón, que Dios lo revistió de un espíritu de valor, un espíritu de valentía. El libro de los jueces nos dice a partir del párrafo primero lo siguiente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¡Ay, israelitas! ¡Ay, israelitas! Y lo peor de todo es que estamos igual que ellos. También todos nosotros tenemos constantemente que arrepentirnos de aquellas cosas que no están bien en nuestra vida y que muchas veces ya sabemos que a Dios no le agrada y a veces las volvemos a hacer. Y así tenemos nosotros que estarnos arrepintiendo igual que ellos, pero desgraciadamente para que ellos aprendieran que el que manda es Dios, pues tuvieron que pasar por una serie de circunstancias muy desagradables. Por ejemplo, la que nos está narrando aquí el libro de Jueces. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Sí, la misma Gaza que sale en los periódicos, la misma Gaza de la que vemos tantas noticias hoy en día. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Gedeón era un hombre temeroso, procuraba evadir la confrontación, pero cuando vino sobre él el Espíritu del Señor, se transformó en el líder que derrotó a aquellos ejércitos de Madián y Abimelech con solo 300 hombres. Lo vimos hace unos días en nuestro mensaje El poder de la obediencia. Hicimos referencia a este hecho. Pero aquí nos está permitiendo conocer el cambio radical que hubo en la personalidad de Gedeón. El capítulo 6, en el párrafo 34, nos dice así: entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón, perdónenme, el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, que eran regiones de las diferentes tribus, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un hombre temeroso, un hombre que prefería la no confrontación, que Dios lo echa a andar, por decirlo de alguna forma. Y este varón hace una convocatoria para enfrentar a los enemigos, que ya vimos que los dejaban sin comer. Y entonces es tan impactante esa convocatoria de Gedeón, que todos los de las tribus alrededor respondieron favorablemente para acompañarlo a la guerra. Un cambio de actitud puede propiciar un liderazgo eficaz. El Espíritu de Dios nos libera del temor y nos hace libres para enfrentar circunstancias con determinación y sabiduría. Si en algún tema de nuestra vida actuamos con cobardía, el Espíritu de Dios nos hace libres. La segunda carta de Pablo a Timoteo nos permite considerar lo siguiente en el capítulo 1. Dice el párrafo 7: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Otras versiones
le dicen cobardía, sino de poder, amor y autodisciplina. Poder, amor y autodisciplina. Eso es lo que recibió Gedeón a través de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. A David el Espíritu de Dios le dio un espíritu de adoración y autoridad. Otro personaje más. En el primer libro de Samuel, al estar David de pie, dice el párrafo 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego, Samuel regresó a la ciudad de Ramá. Bueno, ¿qué podemos considerar de todo esto? Pues David es un personaje conocido por su valentía, por esa derrota que le propinó al gigante filisteo que estaba desafiando a los ejércitos de Israel y les estaba ridiculizando día y noche, hasta que David llegó a llevar el lunch a sus hermanos que eran soldados y oyó a aquel vociferar en contra del pueblo de Dios. Y bueno, pues aquí ya el Señor lo había ungido. El Señor ya había puesto su espíritu. Y entonces David, a pesar de ser un muchachito, determinó enfrentar al gigante, algo que todo el ejército de Israel no se había atrevido a hacer. Cuando Dios derramó su espíritu sobre David, él era solo un joven que cuidaba las ovejas de su papá. Y el espíritu lo echó a andar, como decíamos hace un momento, como un adorador, como un poderoso guerrero y además como el rey del pueblo de Dios. La presencia del Espíritu de Dios transforma nuestra situación. De ser un jovencito del campo a ser el rey del pueblo de Dios. Los salmos de David siguen inspirando a los adoradores de nuestro tiempo 3000 años después de su tiempo. Vaya si tuvo unción del Espíritu de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, como dice la Escritura que debemos hacerlo. Así lo declaró Jesús a aquella mujer samaritana. Pero también ejercer un buen liderazgo íntegro y justo en las diferentes áreas de nuestra vida, en lo familiar, lo laboral y aún en el ámbito de la fe. En el Nuevo Testamento, un ejemplo importante es el apóstol Pedro. Con todo lo impulsivo que demostró ser durante el ministerio de Jesús, fue después de que él y los 119 restantes fueron llenos del poder del Espíritu de Dios, que pudo demostrar el cambio que Dios hizo en su corazón de ratón, lo transformó en un corazón de león. Recientemente también comentamos este párrafo. Hechos en el capítulo 2, verso 4 nos dice así: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Es un párrafo que hemos estado comentando de una manera reiterada en los últimos días, incluso en nuestras clases lo hemos estado comentando, para señalar que es el Espíritu de Dios
el que da esa capacidad, conforme lo estamos leyendo aquí. Ahora, poco antes de este suceso extraordinario, Pedro, temeroso, había negado al Señor en 3 ocasiones, pero luego de recibir esta experiencia con el Espíritu Santo, salió a enfrentar a las multitudes que se encontraban afuera especulando sobre lo que había acontecido en el interior del lugar en donde él estaba reunido con los otros más de 100 seguidores de Jesús por instrucciones del Señor. Les predicó con tal poder y autoridad, y fue tal la convicción que infundió en aquella multitud, que más de 3,000 entregaron su vida al Señor en esa ocasión. Y a veces nosotros vemos estos eventos como, pues sí, aquellos tiempos, pero amados, el Espíritu de Dios es el mismo el día de hoy, y todos nosotros podemos ser investidos de ese poder para transformar la vida hasta de una nación, no nada más en un contexto muy particular, sino como aquí Pedro lo hizo, gente de todas las provincias de aquel tiempo que estaban congregadas afuera de ese salón donde ellos estaban y recibieron al Espíritu de Dios, 3,000. O sea, yo no sé cuántos habría, pero para que haya una conversión de 3,000, quiere decir que por lo menos había 5,000 o 10,000, yo no sé cuántos ahí alrededor. El Espíritu de Dios nos libera de todo temor y de una vida mediocre, y nos permite demostrar el poder y el testimonio de su presencia en nosotros. No podemos hablar, por supuesto, del Espíritu Santo sin referirnos al Señor Jesucristo, la máxima expresión de plenitud del Espíritu que podemos considerar. Fue concebido por la obra del Espíritu Santo. En Lucas, en el capítulo 1, tenemos el testimonio. Párrafo 34 y 35 nos dicen lo siguiente. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel cuando le dijo que iba a tener un bebé. ¿Cómo puede ser esto, si soy virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu de Dios no solo puede hacer obras en nuestro interior, el Espíritu de Dios puede hacer obras tan gloriosas como la formación de un ser humano en una mujer virgen. Antes, cuando yo era niño, pensaba que esto de las que llamaban vírgenes, pues era un título religioso, era un algo que se conseguía con mucha virtud. Ya después entendí, cuando conocí más la escritura, entendí que el concepto no se refiere a un título nobiliario o de preeminencia religiosa, sino era su condición de ser humano, una mujercita que nunca había tenido relaciones íntimas. ¿Cómo será esto?, se preguntó ella. Y bueno, la explicación del ángel es sumamente clara. Será llamado Hijo de Dios.
Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo al momento de su bautismo en agua. En el capítulo 3, Lucas también nos presenta el testimonio. Cierto día, dice el párrafo 21, en el que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. No quiere decir con esto que las palomas son el Espíritu Santo. O sea, hay millones de palomas en todo el mundo. Bueno, en esa ocasión, el Espíritu de Dios adoptó la forma de paloma para manifestarse sobre la vida de Jesucristo. Y dice, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. A partir de ese momento, Jesús comenzó a vivir, a experimentar una serie de manifestaciones poderosas del Espíritu de Dios del que había sido revestido. Veamos lo que nos dice Lucas 4. Dice, entonces Jesús, el verso 1 y 2, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. O sea, amados, este evento en donde nos narra que Jesús recibió el Espíritu de Dios en aquella forma de paloma, fue un evento que lo dejó lleno del Espíritu de Dios. Recordemos que Jesús se despojó de su condición de Dios para hacerse semejante a nosotros. Entonces, el hecho de que haya venido sobre él el Espíritu Santo y lo haya llenado de esa manera, es lo que le permitió cumplir con el propósito de su presencia en esta tierra, manifestar el reino de los cielos. Y entonces vuelvo a leer el párrafo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Qué bueno que el Señor nos enseña estas cosas con esta claridad, porque de repente hay personas que deciden ponerse en un ayuno. Claro, hay otros que se ponen en huelga de hambre, eso es otra cosa. Hay otros que se ponen en dietas para bajar de peso, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de que solamente la presencia del Espíritu de Dios pudo haber fortalecido físicamente a Jesús para poder desarrollar ese ayuno de 40 días. Como les decía yo, algunas personas dicen, no, 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 sí, yo voy a ayunar 20, 30 días. Y al rato, a los 15, 20 días, están muriéndose y los tienen que llevar al hospital, les tienen que poner suero. Porque sabes una cosa, amado, el Espíritu de Dios es el que nos guía, si es que nosotros le hemos dado lugar, por supuesto. Si no, pues entonces seguimos enfrentándonos a nuestras propias limitaciones. Ven, el verso 14, que también está en el capítulo 4 que acabamos de leer, en el párrafo 14 la escritura nos dice así, entonces Jesús regresó a Galilea lleno
del poder del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta, amados? Fue cuestión de ir y obedecer esa enseñanza de arrepentimiento, ese llamado al arrepentimiento. Ahora, seguramente algunas personas podrían pensar, pues Jesús, de qué tendría que arrepentirse? Pues simplemente lo hizo para cumplir con lo dispuesto por la ley. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Estamos hablando de la presencia del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Jesús dio testimonio del Espíritu de Dios en él. En el capítulo 4 también de Lucas, a partir del párrafo 16, tenemos este otro testimonio. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. O sea, Jesús dio testimonio de esa obra del Espíritu de Dios que fue profetizada 700 años antes. Él, por eso dice, se está cumpliendo aquí, ante ustedes. Esta profecía habla de mí y en mí se está cumpliendo. Todas las obras que hizo Jesús, las señales y prodigios, las hizo manifestando la presencia del Espíritu de Dios en él. Luego, él transfirió autoridad a sus discípulos, quienes dieron testimonio de la obra del Espíritu a través de ellos. Otra vez, Lucas capítulo 10, párrafo 17 en adelante, nos dice así. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Tremendo. Qué, qué tremenda enseñanza cuando aquellos vienen gozándose del testimonio del poder manifestado a través de la vida de ellos. Por lo menos con respecto a esos demonios, nos reconocen, dice, nos obedecen. Y dice el Señor, no se alegren de que los demonios les obedezcan, alégrense de que su nombre esté escrito en los cielos. Amados, ¿estamos seguros de que nuestro nombre está escrito en los cielos? ¿Estamos seguros? Es necesario que tengamos esa certeza.
¿Y cómo es eso? ¿Mandamos una aplicación? No, es nuestra comunión diaria con el Señor la que nos garantiza que nuestro nombre está escrito en los cielos. Luego de su cruel sacrificio, el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos nos dice lo siguiente. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Entonces decíamos, amados, el Espíritu de Dios no solamente nos habilita en cuestiones espirituales, sino que fortalece nuestro organismo. Es una fuente de salud y vida. Dice, si Dios, dice, como Dios levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a su cuerpo mortal mediante el mismo Espíritu. Amados, es una oportunidad la que Dios nos da de tener no solamente una buena vacuna que nos proteja, no solamente una buena vitamina, no solamente un alimento balanceado, sino la presencia del Espíritu de Dios en nosotros fortalece y vivifica nuestro cuerpo mortal. Amados, el Espíritu Santo en nosotros nos da sabiduría como a José. Nos da creatividad como a Bezaleel. Nos da valentía como a Gedeón. Nos guía en adoración y liderazgo como a David. Nos transforma como a Pedro y nos permite vivir en santidad como a Jesús. Terminamos con el primer párrafo, con el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, párrafo 14 al 16. Leemos lo siguiente. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Aleluya. El Espíritu de Dios en nosotros. Qué bendición que podemos nosotros hacer estas reflexiones con base en la Escritura, con base a testimonios de la vida de los personajes que Dios nos permite conocer a través de su palabra y que podemos aplicarlo a nuestra vida diaria, que no es algo que queda tan alto, tan lejos, que no podamos nosotros practicarlo. Al contrario, la palabra de Dios es para vivirla, vivirla cotidianamente. Qué bueno que el Señor es gentil con nosotros, que el Señor nos ama en tal medida que entregó su vida para el rescate nuestro. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Queremos que lo hagan. Bueno, queremos invitarlos a hacerlo, si quieren, por supuesto. Queremos invitarlos a hacer una declaración de fe para establecer ese compromiso. A veces la gente piensa, no, sí, yo todo el tiempo estoy pensando en Dios, hablando con Dios. Ok, eso es muy bueno, pero se necesita empezar la relación de una manera formal. Tristemente ya no puedo dar el ejemplo del matrimonio, porque antes el ejemplo del matrimonio era que no había vida conyugal si no había matrimonio previo. Ahora ya hay vida conyugal
con o sin matrimonio previo. Pero la vida con Dios no es así. La vida con Dios tiene que tener un inicio, tiene que tener formalidad. Y por eso es importante que para nosotros comprometernos con Dios podamos hacer una declaración de fe, una declaración en la que nos comprometemos con Dios. Con Dios no es el asunto al ahí no, ahí se va. Con Dios es en serio, para toda la vida. Entonces, si tú, querido amigo, querida amiga, quieres hacer un compromiso de calidad con Dios, te invitamos a declarar con fe, a declarar de todo corazón estas palabras. Señor y Dios, te doy gracias, porque puedo entender la manifestación de tu Espíritu en la vida de quienes son creyentes. Yo quiero ser creyente, Padre. A lo mejor he simpatizado contigo toda mi vida y te he buscado y he clamado a ti, pero quiero empezar una relación formal contigo y por eso en esta hora te ruego que me perdones. Reconozco, Señor, que he hecho muchas cosas mal. A lo mejor no con la intención, pero en otros casos sí lo he hecho con todo conocimiento y causa. Por eso te pido perdón, Señor. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida y te recibo como mi máxima autoridad. A partir de este día tú mandas, Señor, y yo te obedezco. Yo sé que tengo que recibir la dirección de tu Espíritu Santo para poderte obedecer en todo lo que tú me pidas. Y por eso te ruego, llena mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Que pueda yo ser un instrumento útil en tus manos para tu gloria y que me permita tener la certeza de que mi nombre ha sido escrito en los cielos. Te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Queremos decirles que los amamos y nos gozamos mucho con cada uno de ustedes y por supuesto también con quienes ya lo han hecho tiempo atrás. Sabemos que Dios tiene cosas buenas para todos nosotros y por eso queremos compartirles pues nuestros estudios, nuestras predicaciones, nuestros comentarios y todo tipo de material que tenemos publicado en nuestra página de internet y también en el YouTube como referencia de una de las más populares, que puedan tener acceso a toda esa información gratuita para que puedan aprovecharla y puedan edificar su relación con el Señor cada día. Y bueno, pues a todos los demás que ya conocemos a Cristo, pues gozarnos de la obra que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, pero también en nuestro organismo. Gracias a Dios por todo lo bueno que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Les damos gracias por su asistencia, gracias por su paciencia. Les bendecimos en el nombre de Jesús a quienes nos visitaron a través del Facebook. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y primeramente Dios, nos veremos la próxima semana, si Dios no dispone otra cosa, a través de esta señal. Y pues a los demás que nos acompañen a través del Zoom, en un momento más estaremos saludándoles para despedirnos de ustedes. Que Dios les bendiga y muy buenas tardes. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti.
Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.